Entonces, yo le estaba comentando recién si es que anteriormente habían escuchado este concepto de calorimetría. Bueno, la calorimetría se basa en la cuantificación de lo que se conoce como calor. El calor es una cantidad física que la vamos a estudiar el día de hoy y vamos a estudiar las diferentes formas de poder cuantificar este calor. Pero no sé si ustedes alguna vez han visto este concepto de calorías, por ejemplo, o de kilocalorías. Lo han revisado antes, ¿no? ¿Lo han escuchado antes? Sí, claro, los alimentos. Ya. Claro, en los alimentos está justamente esta energía que entregan los alimentos, ¿no es cierto?, al momento de transformarse en nuestro ser, ¿no es cierto? Debido a que la energía se conserva, toda la energía de los alimentos se transformaría en energía para que nosotros la gastemos, ya sea en ATP, por ejemplo, o en alguna forma de energía, ¿bien? En azúcar y todas esas cosas. Ok, en la clase el día de hoy entonces vamos a estudiar, vamos a ver hartas cosas y esperemos que las revisemos todas, si no, las revisamos en la próxima clase. Pero quería partir comentando lo que era el trabajo y el calor, para luego pasar a lo que es el calor y definir un poco sobre lo que son los sistemas termodinámicos. Bien, hoy en esta parte de la asignatura vamos a estudiar un poquito lo que es la termodinámica, algo muy por encima. Y vamos a repasar un poco sobre lo que son las leyes de la termodinámica y vamos a estudiar un poco también lo que es el equilibrio térmico para finalizar con actividades. ¿Ok? Bien. Entonces, ocurre, bueno, nosotros sabemos, de lo que alcanzamos a estudiar la clase pasada es que alcanzamos a estudiar, ¿no es cierto?, que en un sistema cerrado la energía siempre se conserva, ¿bien? Ya sea pasando de ser energía cinética a energía potencial o pasando de energía potencial a energía cinética, como vimos en el ejemplo de la misma caída libre, ¿ok? Entonces ocurre que estas leyes se siguen aplicando ya sea en el mundo macroscópico como en el mundo microscópico. Y ocurre que la naturaleza, al seguir estas reglas, sigue comportamientos muy interesantes. ¿Ok? Entonces, la naturaleza observable sigue ciertas reglas muy interesables, pero también muy cuestionables. Como por ejemplo, si ya le hago esta pregunta, ¿por qué el agua al calentarse en una tetera esta hierve? ¿Bien? ¿O por qué una taza de café caliente que se deja expuesta al ambiente esta se enfría? Quiero que me respondan a esta pregunta. ¿Por qué el agua al calentarse en una tetera esta hierve? Porque aumenta la temperatura del agua. Claro, es por la temperatura del agua, pero ¿qué hace que esta hierva? O sea, claro, El calor rompe los enlaces de hidrógeno, el de hidrógeno. ¿O no? claro, sí, tienes razón, pero hay algo aún más fundamental, hay una razón más fundamental. Bueno, en realidad Sí. el agua se calienta porque tiene una menor temperatura que la fuente. Es más que nada Pero por eso. no puede seguir conservando o añadiendo más calor a sí mismo. Claro, ese sería como el punto de ebullición. Bueno, quizás te debería replantear la pregunta. Más que nada, ¿por qué el agua al calentarse en una tetera, esta en sí se calienta? Más que nada. ¿Por qué sube su temperatura el agua al momento de verse sometida a una fuente de calor? Y esto ocurre simplemente porque la temperatura del agua al interior de la tetera es menor que la temperatura de la fuente, ¿bien? Y es por esto que el calor proveniente de la fuente, que en este caso es el gas, por ejemplo, se transfiere hacia el agua, ¿bien? No es que el calor del agua se transfiera hacia el fuego, sino que el calor del fuego se transfiere hacia el agua debido a que el agua presenta una menor temperatura que la fuente, ¿ya? Eso es la razón. Ahora, si yo le hago otra pregunta, ¿por qué una taza de café caliente se enfría al momento de dejarla expuesta al ambiente? Porque equilibra la temperatura con el ambiente. Claro, ocurre que todos los sistemas buscan el equilibrio. Y en esta búsqueda del equilibrio,
para poder encontrar el equilibrio, existe un fenómeno de transferencia de energía. Y esta transferencia de energía se hace mediante el calor. ¿Bien? Entonces, en este caso, debido a que el agua posee una temperatura mucho mayor que el ambiente, que el exterior, ésta le cede su calor, de alguna forma buscando el equilibrio. ¿Bien? Cuando el ambiente posea el mismo calor, o la misma temperatura, perdón, que el agua, este proceso de transferencia de energía se va a terminar. ¿Bien? Ok. Y una última cosa, ¿ustedes conocen lo que es la sensación térmica? ¿Alguna vez han experimentado ese fenómeno? De que, por ejemplo, cuando uno tiene las manos muy heladas, no sé, las manos, uno generalmente cuando trabaja en el refrigerador, por ejemplo, sacando hielo, sacando cosas, terminan las manos muy heladas, por ejemplo, y cuando toco, no sé, simplemente el agua que se encuentra a temperatura ambiente, o quizás a una menor temperatura, esta pareciera que tiene una mayor temperatura, pero esto no es así. O sea, simplemente la sensación térmica que uno experimenta, debido a las diferencias de temperaturas que hay entre un cuerpo y el otro. ¿Bien? Más que nada para que tengan una noción un poquito más de este fenómeno. Entonces, pero para poder lograr responder a estas preguntas de una forma más formal, hay que definir previamente ciertos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, el calor, ocurre que tanto el calor como el trabajo son dos formas diferentes de transferir energía de un sistema a otro. ¿Bien? Denme un segundo, a ver. Ya. Ok, entonces ocurre que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, pero estas son diferentes. ¿Bien? Debido a que el calor es la transferencia de energía térmica entre sistemas, ¿ok? Es la transferencia de energía térmica, ¿bien? Mientras que el trabajo es la transferencia de energía mecánica entre dos sistemas, ¿bien? Y ocurre que debido a que el calor está relacionado con la transferencia de energía térmica, esta está relacionada con el movimiento microscópico, claro, de las moléculas o de los átomos, ¿bien? A diferencia del trabajo que está relacionado al movimiento macroscópico de los cuerpos, ¿bien? Y entender sus diferencias es fundamental para comprender los procesos termodinámicos. O sea que el calor se encarga de la transferencia de energía en los sistemas microscópicos y el trabajo se encarga de la transferencia de energía en los sistemas macroscópicos. ¿Bien? Ok. Entonces, yo quiero que nos vayamos haciendo una idea entonces entre calor y trabajo. Y es que la relación entre calor y trabajo llevó al mundo a una revolución industrial. Han pasado varios años después de eso y es normal que nosotros no tengamos la noción tan fresca. Pero no sé si ustedes sabían, pero antes existían los motores a vapor, por ejemplo. ¿Bien? No estaban los autos eléctricos ni tampoco los autos de diésel, los motores a diésel. Antes estaban los motores a vapor. Y ocurre que esta conversión, el lograr de alguna forma transformar el calor en trabajo, llevó a una completa revolución industrial. ¿Bien? Eso es un hecho muy importante de la historia. Ok, bien, entonces partamos por el trabajo. El trabajo ya lo estudiamos la clase pasada y un ejemplo de trabajo es el realizado por una fuerza externa sobre un cuerpo que genera un desplazamiento sobre este, un cambio en su posición. Bien, en términos macroscópicos entonces uno puede expresar el trabajo como la fuerza por el desplazamiento. ¿Ok? Esto ya lo habíamos revisado anteriormente. Bien, este vendría a ser el trabajo. Bien, pero el calor es una forma de transferencia de energía relacionada a aquellas cantidades microscópicas, a los movimientos de las moléculas, ¿bien? Y ocurre que el calor se puede manifestar de varias formas. Esta transferencia de energía entre los cuerpos se puede manifestar de varias formas, ya sea a través de la conducción, a través de la convección o a través de la radiación. Un ejemplo más común de conducción de calor es cuando uno tiene, por ejemplo, una barra de metal y en uno de los extremos de la barra de metal hay una fuente de temperatura, una fuente de calor, la cual genera una cierta temperatura, ¿no es cierto? Una temperatura en unos extremos mayor
tiene una temperatura en otro de los extremos. Y ocurre que debido a la conducción, ese calor pasa desde las zonas de mayor temperatura hasta las zonas de menor temperatura hasta llegar al equilibrio térmico, ¿bien? Que es el punto en donde todo el cuerpo posee una misma temperatura. Bien, y a ese fenómeno se le conoce como la conducción. Por otro lado tenemos la convección. La conducción es importante, sí, porque se da a través de los objetos sólidos. Bien, por ejemplo, a través de una barra de metal, a diferencia de la convección que se da en aquellos materiales o sustancias líquidas o como fluidos o gases, por ejemplo, en donde este fenómeno de la convección se da de la siguiente forma. Supongamos, bueno, aquí tenemos una olla, por ejemplo, el ejemplo más común que le puedo dar es el de una olla, en la cual en su interior contiene agua. Por lo tanto, al momento de yo dejar a la olla, no sé, en el quemador, va a ocurrir que va a haber una zona de mayor temperatura, que está en la zona de contacto con el calentador, y existe una zona de menor temperatura que vendría a ser la parte superior del agua. Debido al fenómeno de la convección, las moléculas que poseen una mayor temperatura se mueven hacia las zonas de menor temperatura, ¿bien? Generando corrientes internas en el fluido, la cual genera, ¿no es cierto?, la cual se va a generar hasta el punto en que el fluido llegue a un equilibrio térmico, ¿ok? Por otro lado, también está la radiación. Y la radiación es diferente a la conducción y a la convección, porque esta se propaga a través del vacío. No necesita de un medio material para llegar de un cuerpo a otro. ¿Ok? Entonces, estas son las tres formas de transferencia de energía o transferencia de calor, mediante conducción, convección o radiación. Pero esto está intrínsecamente ligado a los fenómenos microscópicos. Ya al mundo macroscópico se lo dejamos al trabajo. Ahora estamos hablando del mundo microscópico. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Sí, profe, quería preguntarle si la radiación son ondas. Son ondas. Son ondas electromagnéticas. Son ondas electromagnéticas, y es que la radiación... Bueno, ¿ustedes saben lo que son las ondas electromagnéticas? ¿Alguna vez han escuchado de ellas o no? Bueno, esta onda electromagnética en realidad son fotones. Son fotones que poseen una cierta frecuencia. Por lo tanto, al poseer una cierta frecuencia, poseen una cierta cantidad de energía. Ocurre que entonces los fotones no requieren de un medio material para viajar de un punto a otro en el vacío. Entonces, esta onda se propaga a través del vacío, desde una fuente hasta llegar, desde un punto emisor hasta llegar a un punto receptor, que en este caso vendría a ser la olla. Pero claro, son ondas electromagnéticas las fuentes de radiación. Nosotros conocemos la radiación nuclear, por ejemplo, que es la más típica, pero ahí tenemos todo el espectro electromagnético para investigar la radiación. ¿Sí? Dime, Vicente. Profe, ¿Sí? entonces si la radiación son fotones, ¿se pueden ver? Solamente si interactúan con la materia. Recuerda que uno nunca puede ver la punta de un rayo de luz. O tampoco uno en realidad puede ver la luz propiamente tal, a menos que ésta llegue a un punto material. A menos que ésta sea reflejada por un material. De hecho, en realidad, si uno... No sé, bueno, cuando hay oscuridad, por ejemplo, todo se ve negro. Y ocurre que el producto de la radiación, el producto de que los fotones llegan, por ejemplo, a las plantas o llegan a una superficie, es que uno ve los colores. ¿Bien? Porque el fotón entra, excita las moléculas, el átomo se excita, sus electrones se mueven de un nivel a otro de energía, y en esa subida y bajada de nivel se libera la luz y llega a nuestro ojo y podemos ver los colores. Ya, pero eso a medida que vayan avanzando en el mundo de la física o de la bioquímica lo van a ir descubriendo. Ok. Profe, me quedó una última duda. ¿Sí? Si los fotones son... No, si el calor son ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas son fotones, ¿Ya? ¿se refiere con frecuencia a que la onda sea más larguirucha o más cercana? Mira, claro, ocurre que una onda electromagnética, esto es otra parte, pero las ondas electromagnéticas, por ejemplo, se pueden caracterizar
por tres cantidades físicas, por su longitud de onda, por su velocidad y por su frecuencia. Pero ocurre que todas las ondas electromagnéticas se mueven a una misma velocidad que la velocidad de la luz. Por lo tanto, lo único que puede variar o es su frecuencia o es su longitud de onda, las cuales están ligadas unas con otras, porque creo que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si la velocidad es constante, es como que tuviera una constante igual a la longitud de onda por la frecuencia. Son dos cantidades inversamente proporcionales entre sí, pero están directamente relacionadas. Pero sí, claro, depende de si la onda es más corta o más larga, la cantidad de energía que ésta tiene, porque su velocidad es constante. Más adelante vamos a estudiar los fenómenos electromagnéticos. Ok, entonces pasemos a revisar en detalle cada una de las formas de transferencia de calor. En este caso vamos a estudiar la conducción. Yo le he puesto como figura aquí, típico que, bueno, cuando la gente que trabaja con animales en el campo le toca poner herradura a sus animales, pero creo que aquí están fabricando una herradura. Bien. Y bueno, para fabricarla, ¿no es cierto? Lo que se hace es que se calienta este material para que sea más dúctil y maleable, el cual se le da forma a través de golpeándolo, por ejemplo, o deformándolo. Bien, entonces, ocurre que cuando este material entra en contacto con otro a una menor temperatura, este le va a ceder su calor, ¿ya? Le va a ceder su calor. Y ese fenómeno se le conoce como conducción. Entonces, el calor por conducción se produce cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto. De esta forma, el calor fluirá a través del objeto de mayor temperatura hacia el objeto de menor temperatura, buscando alcanzar el equilibrio térmico, o sea, el punto en el que ambos cuerpos lleguen a la misma temperatura. Bien, esa es la conducción. Por otro lado, tenemos a la convección. Bien. Y ocurre que la convección tiene lugar en aquellas sustancias como los líquidos y los gases. Y esta se produce cuando las partes más calientes de un fluido ascienden hacia las zonas más frías, generando de esta manera una circulación continua del fluido, generando una corriente convectiva, como se le conoce, de tal forma de transmitir el calor desde las zonas más calientes hacia las zonas más frías. ¿Bien? Igual podemos ver un ejemplo de convección. Yo una vez me acuerdo que les puedo mostrar un ejemplo de convección. A ver. Profe, ¿Sí? si tuviera un globo con helio y una estufa, entonces el globo se empieza a mover. Sí, miren, a ver, el ejemplo más común que se me ocurre para mostrarles de convección es mediante esta cámara que... Este es un experimento que se realiza, miren. Aquí uno tiene un fluido en el cual genera una solución, introduciendo una sustancia, y aquí lo que se está introduciendo es como un heater. Un heater es una fuente de temperatura, ¿bien? Entonces, mira, cuando yo tengo este fluido, por ejemplo, en donde... A ver... Ya, aquí no importa. Ya, cuando tengo este fluido, por ejemplo, aquí la parte inferior de este fluido, debido a que está en contacto con este calentador, en la parte inferior de este fluido va a tener una mayor temperatura y la parte superior de este fluido va a tener una menor temperatura. Y el fenómeno que se genera es justamente la convección, en donde las zonas de mayor calor, en este caso el material, ¿no es cierto?, la masa de fluido con un mayor calor pasa hacia las zonas de menor temperatura, generando este tipo de corrientes que estamos viendo aquí. Bien. Si se fijan, se genera este tipo de corriente. Es muy interesante este fenómeno. Bien. Esto vendría a ser la convección. ¿Lo habían visto antes este fenómeno, no? No. O típico, por ejemplo, cuando la mamá o cuando los papás dicen, no sé, no abran la ventana porque afuera hace mucho calor. Y uno dice, pero ¿cómo si afuera corre viento y todas esas cosas? Pero ocurre que si uno en su casa tiene una temperatura mucho menor que el exterior, el calor que viene de afuera trataría de entrar hacia la casa y generando un aumento de temperatura. O típico en invierno, ¿no es cierto? Cuando uno tiene la estufa prendida y abre la puerta un poco, se escapa el calor porque en este caso la casa estaría a una mayor temperatura
y el exterior estaría a una menor temperatura. Y por el fenómeno de la convección es que se pierde ese calor. ¿Bien? Ok, ese era un ejemplo entonces de convección. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bien. Y por último, Profesor, ¿sí? en ese video, ¿por qué cuando subía esto volvía a bajar? ¿Cuál era como la razón? La razón de por qué vuelve a bajar es porque yo creo que va de la mano con la densidad del agua, se me ocurre. ¿Por qué va a bajar? Es que más que nada, bueno, en primer lugar el fluido tiene una propiedad que se llama que es incompresible, que no se puede, que hay un volumen finito. Entonces ocurre que todo lo que sube por un lado tiene que bajar por el otro lado. Es por un tema de conservación de momentum, se le podría llamar. Ya. Bien. Ok, entonces tenemos a la radiación como último fenómeno. Y la radiación es el fenómeno de la transferencia de calor. Es un fenómeno, claro, de transferencia de calor, el cual no necesita de un medio material para poder transferirse. No necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar, a diferencia de la conducción y de la convección. Bien, este no necesita de un material para poder transferirse. Entonces, el calor es emitido por un cuerpo debido a su temperatura. Bien, y para este caso podemos tomar el ejemplo del Sol. El Sol, por ejemplo, se encuentra a ¿cuántos kilómetros? Como a 6, no creo que sean 6.000 kilómetros, son muchos más kilómetros. No sé si la luz se demora en llegar como 8 minutos, creo, del Sol a la Tierra. Bueno, está bastante lejos, imagínense, está súper lejos el Sol de la Tierra. Pero a pesar de eso, él no logra transferir energía a través de la radiación, haciendo que no llegue su calor, bueno, su calor y su temperatura. Entonces, ocurre que él emite esta radiación hacia nosotros y nosotros la absorbemos, y en ese proceso de absorción se genera un aumento de temperatura en nuestros cuerpos. ¿Bien? Este es el ejemplo más común de radiación que se me ocurre. Bien. Ok. Bien, entonces vamos a pasar más. Aquí yo he confeccionado la siguiente tabla para diferenciar las principales características entre el trabajo y el calor. Por ejemplo, el trabajo es producto de una interacción mecánica, a diferencia del calor, que es producto de una interacción térmica. El trabajo se realiza mediante un proceso de fuerza, la cual genera un desplazamiento sobre los cuerpos, ¿bien? Pero el calor se genera por un proceso de colisiones microscópicas entre las moléculas, ¿bien? Por otro lado, cuando el trabajo toma un valor positivo, por ejemplo, la energía se transfiere hacia el sistema. ¿Bien? El sistema, por ejemplo, gana energía. Un ejemplo de esto es cuando uno comprime un gas. ¿Bien? Uno puede tener un gas, por ejemplo, un gas, no sé, en un globo, y cuando yo lo aprieto, lo que estoy haciendo es que sus moléculas se encuentren unas con otras y de alguna forma limitar el volumen o el espacio en el cual se encuentra el gas genera que se aumente la energía interna del sistema. ¿Bien? Por otro lado, cuando el calor posee un valor positivo es porque la energía se transfiere hacia el sistema. Por ejemplo, cuando el sistema se encuentra a una menor temperatura que el ambiente. Cuando yo tengo un sistema, por ejemplo, que se encuentra a una menor temperatura que el ambiente, ocurre que el ambiente le va a transferir energía hacia el sistema a través del calor, ya sea por convección, por conducción o por radiación. ¿Bien? Y ocurre que también que cuando el trabajo posee un valor negativo es porque la energía se transfiere fuera del sistema. Por ejemplo, en la expansión del gas. Cuando yo tengo mi gas comprimido, por ejemplo, y lo suelto, lo dejo libre, ocurre que el mismo sistema le está entregando energía hacia el exterior. ¿Ok? Bien. Y cuando el calor toma un valor negativo es porque la energía se transfiere fuera del sistema. El ejemplo más común es cuando el sistema se encuentra a una temperatura mayor que el ambiente. El mismo ejemplo que yo les di cuando uno calienta la casa en invierno se puede aplicar cuando el calor posee un valor negativo. Porque el calor en este caso, si yo considero que mi sistema es la casa y el ambiente es todo lo exterior, cuando yo abro las puertas de mi casa estoy de alguna forma
donándole energía al ambiente, ¿bien? Y eso es como una pérdida de energía, lo cual se traduce a que el calor sea negativo, ¿bien? Por otro lado, cuando el trabajo se encuentra en equilibrio, podemos decir que un sistema está en equilibrio mecánico y cuando un sistema está en equilibrio mecánico, esto quiere decir que la fuerza neta es nula y que el torque neto es nulo, ¿bien? Así podríamos interpretar un equilibrio en el trabajo. En cambio, un equilibrio en el calor ocurre cuando un sistema está en equilibrio térmico, ocurre cuando la temperatura entre el sistema y el ambiente son iguales. ¿Bien? Esas son las dos principales diferencias. Ok, y ocurrió un hecho muy muy interesante, y es que la humanidad, en realidad el trabajo de toda la humanidad, en realidad nunca el trabajo de una persona es el genio, pero no es nada sin todo el trabajo de la humanidad. Entonces, ocurre que la unión de ambas formas de transferencia de energía, en este caso entre el trabajo y el calor, fue la causante de una revolución en la industria con la invención del motor a vapor. Es por esto entonces que yo les quiero presentar el siguiente video para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto de el calor y el trabajo. Aquí, por ejemplo, tengo un motor que se le conoce como motor Stirling. Es un motor súper interesante y práctico. Y bueno, aquí estamos viendo el unboxing del motor, pero lo voy a adelantar un poco. Uno lo puede comprar por internet igual, si a alguno le interesa esta materia. Aquí ya, ahí lo está montando, ¿no es cierto? Paso a paso. Bien. Aquí está el montaje, ¿no es cierto? Pero yo quiero llegar a un punto en específico que es aquí. Ya, ok. Entonces, él tiene una sustancia que en este caso es etanol, la cual posee, ¿no es cierto?, los átomos de etanol, los cuales son inflamables, es un material inflamable, ¿bien? Entonces lo que él está haciendo es liberando la energía mediante una reacción química que es, en este caso, encendiendo la mecha. ¿Bien? Entonces, bueno, en este caso él está utilizando el etanol como fuente de calor y está calentando el gas que se encuentra internamente en esta cápsula. ¿Bien? Ok, pero fíjense, aquí todo lo que estamos viendo por este lado es calor, es producto de la interacción entre las moléculas nada más, entre los átomos, entre el gas. Y fíjense lo que esta interacción entre el gas genera sobre el motor. Lo que va a generar es un trabajo. Entonces, como es la unión entre ambos mundos, entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. Fíjense, entonces, esto es algo, no sé, yo cuando lo vi quedé impactado. Porque yo estoy convirtiendo el calor en trabajo mecánico. Y el calor lo podemos liberar de muchas formas, ya sea, en este caso, encendiendo el etanol, o no sé, calentando agua, por ejemplo, con carbón, donde el vapor del agua puede mover ciertas turbinas, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Profe, ahí el calor se traspasó como convección. No, el calor se generó un fenómeno, a ver, lo que está pasando ahí es que se están calentando las moléculas del gas, ¿bien? Esto lo vamos, no sé si lo alcancemos a ver en algún punto, pero lo que está ocurriendo es que al estar comprimido en un volumen finito, bien, en un volumen finito el gas, al calentarse genera un aumento en su presión interna. Bien, esto aumenta la presión del gas y esa presión empuja al pistón que está conectado al motor. Entonces, debido a esa presión, ¿no es cierto?, todas las moléculas, la temperatura lo que hace es que todas las moléculas se comiencen a mover más rápido y empiecen a chocar unas con otras, de alguna forma dejando menos tiempo aumentando el tiempo de colisión entre moléculas. Y ese aumento de tiempo de colisión entre moléculas se traduce en un aumento de presión. Y ese aumento de presión
se libera a través de este pistón, el cual genera un trabajo sobre el motor generando el movimiento. No es por el fenómeno de la... En este caso yo estoy calentándolo y estaría generando un fenómeno de conducción, porque en este caso el gas está en contacto con el vidrio y la llama está en contacto con el vidrio. Generalmente los fenómenos de convección son más lentos. Bien. Si te acuerdas cómo vimos cómo se movía el fluido, lentamente subía y bajaba. Pero en cambio esto es mucho más rápido. Profe, pero esa cápsula está sellada. Está sellada. Esta cápsula de aquí está sellada. ¿O no? A ver. Que en realidad no sé cómo lo harán. A ver. Creo que no sé si calentarán aire nada más. Pero claro, está sellada. Tiene que estar sellada para que se genere ese fenómeno. Bien. De hecho, claro, ahí no se logra ver muy bien, pero tiene como algo que tapa la salida del gas. Ok. Profe, Sí. en el caso de que fuese como un globo, Ajá. ¿cómo podría explicarlo? Por ejemplo, si, no sé, tengo un globo, le agrego calor, Ya. va a inflarse. Si tú tomas un globo y le agregas calor, este va a inflarse. Claro, sí, puede ocurrir que se infle producto del aumento de presión que se genera en su interior. Y después el globo lo suelta un poquito de ese aire y lo ocupo para el motor. Es que, mira, en primer lugar se va a conservar la masa o la cantidad de aire que hay al interior del gas, por ejemplo, al interior del globo. Entonces tú al soltar el gas, lo que estás haciendo es que estás liberando un poco de masa. Entonces ya no tendría la misma cantidad, no sería el mismo fenómeno. Tiene razón. Bien, ok. Entonces, vamos con el calor. Vamos a entender lo que es el calor. Y para cuantificar el calor que se transfiere de un cuerpo a otro, se definió a una nueva unidad de medida llamada caloría. Bien, una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius desde 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. El descubridor de esta unidad, el que se dio cuenta de que al calentar 1 gramo de agua y hacer que pase de 14.5 a 15.5 grados Celsius, fue James Joule. Joule, no sé si le suena ese apellido, Joule. Ocurre que Joule, la unidad del Joule, es la unidad de energía más común que hay en toda la física. Joule fue el que se dio cuenta de que la energía se puede cuantificar, el calor se puede cuantificar. Bien, entonces él también fue la primera persona en darse cuenta que existe una relación entre el trabajo mecánico y el calor, el cual es proporcional al aumento de temperatura. Él se dio cuenta de que cuando los cuerpos aumentaban su temperatura es porque se le estaba cediendo un calor, se le estaba cediendo, claro, en este caso sí, se le estaba cediendo calor. Y cuando estos cuerpos pierden temperatura, están perdiendo calor. Y él relacionó esta relación entre aumento de calor y pérdida de calor mediante el trabajo y obtuvo una convención entre caloría y joule. Bien, de eso se dio cuenta James Joule. Ok. Y él se dio cuenta que había una relación de proporción entre el calor y la temperatura. Bien, hay una relación de proporción entre el calor y temperatura. Es como que, no sé, como una relación de dependencia lineal, se dio cuenta él, que había entre el calor y la temperatura. Bien. Y a esta relación, a esta constante de proporción que mediaba el aumento de calor en función de la temperatura, por ejemplo, la llamó calor específico. Bien. A esa constante que media la transferencia o sea, claro, la que media de alguna forma el calor debido a las diferencias de temperatura, la llamó calor específico. Bien. Y a esta se define como la razón entre el calor
y temperatura por gramo de agua. ¿Ok? Así es como se define el calor específico, como la razón entre el calor y la temperatura por gramo de agua. ¿Ok? Así es como en este caso él definió el calor específico para el agua. El calor específico siempre es calor dividido en masa por diferencia de temperatura. Ok, entonces él se dio cuenta que el calor específico del agua poseía un valor de 4.186 joule partido en gramos por grado Celsius. Así es como él cuantificó el calor específico del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada gramo de agua calentado a 1 grado Celsius se genera se genera una transferencia de energía de 4.186 joule. A ver si lo puedo dibujar esto en la pizarra. A ver. Entonces yo tengo que el calor, por ejemplo, el calor del agua en este caso, el calor específico del agua es igual al calor dividido por la masa por la diferencia de temperatura. Bien. Y esto fue igual a 4,186. Ya, 186. 4,186 joule partido en gramos por grado Celsius. Ya, esas son las unidades. ¿Ok? Bien, tenemos esta expresión que vemos acá. Pero, miren, existe una relación directa de esta ecuación con la pendiente de una recta. Puede que ustedes no la logren ver tan directamente, pero miren. Aquí yo voy a expresar el calor como una cantidad que depende de la diferencia de temperatura. ¿Bien? Y esto es igual a el calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. ¿Bien? Ok. Ocurre que supongamos que este término es la variable independiente. Este término es la variable dependiente. Pero estos dos términos que estamos viendo acá vendría a ser esa constante que media el aumento de uno con respecto al otro. Es como la pendiente. Entonces, yo podría, por ejemplo, dibujarme un sistema. Yo, por ejemplo, aquí me dibujo un sistema. Aquí tengo el calor, por ejemplo, y aquí tengo la diferencia de temperatura. Y ocurre que, claro, el calor, por ejemplo, yo sé que depende de la temperatura. Mientras más variación de temperatura haya, mayor calor hay. ¿Ok? Pero la pendiente que hay entre la relación de calor y temperatura está relacionado con el calor específico y con la masa. ¿Bien? No sé si se pueden dar cuenta de esa cantidad, de esa relación que hay. ¿Qué pasa si eso le saca la habilidad? Obtengo el calor específico por la masa. Claro, la pendiente de esta recta es igual al calor específico por la masa. ¿Bien? Ok. Yo puedo tener, por ejemplo, incluso materiales con diferentes calor específicos que sean más sensibles a la temperatura, que, no sé, que si yo le inyecto, no sé, 1 grado Celsius, el calor aumenta abruptamente en el material. O puedo tener materiales que posean una menor reacción a los cambios de temperatura. Y claro, y todo esa relación de aumento está mediada por el calor específico del material. ¿Bien? Está mediada por el calor específico. Ya. Pero no nos calentemos tanto la cabeza con tantas definiciones. Miren, pasemos a algo sencillo. Miren. Supongamos que... A ver, denme un segundo. Ya. Supongamos que a ver... Claro, tengo esa cantidad. Tengo esa cantidad aquí y tengo esa cantidad ahí. Ya. Ok, miren, hagamos un ejemplo súper sencillo. Un ejemplo súper sencillo para entender cómo funciona esto. Nosotros sabemos que el calor, ¿no es cierto?, en función de la variación de temperatura, es igual al calor específico del agua. Por ejemplo, supongamos que tengo agua por su masa por la diferencia de temperatura. Bien, así es como se expresa
el calor en función de la diferencia de temperatura. Y nosotros vamos a trabajar por el momento solamente con el agua, ¿bien? Con el agua que está caracterizada por su calor específico. Supongamos que yo tengo una masa de 1 gramo, ¿bien? 1 gramo, ¿bien? Y supongamos que yo tengo una diferencia de temperatura de 1 grado Celsius, ¿bien? Ok, y además yo sé que el calor específico del agua es igual a 4,186 joule partido en gramos por grados Celsius, ¿bien? Ok, la pregunta que yo le hago, ¿cuánta energía es la que estaría liberando el agua producto de aumentar en 1 grado Celsius su temperatura? Bueno, la energía que estaría, o más que nada, absorbiendo el agua, producto de este aumento de temperatura, bueno, tendría que hacer el cálculo y apuesto que me da 4,186 joules. Ah, eso es obvio. O sea, si yo reemplazo estas cantidades, 4,186, por ejemplo, joule partido en gramos por grado Celsius, por la masa, que sería 1 gramo, por la diferencia de temperatura, que sería 1 grado Celsius, lo que tendría es que la energía que yo le estoy entregando al agua, producto de calentarla en 1 grado Celsius, es de 4,186 joule. ¿Bien? Ok. Bien. Voy a continuar. Ok, de este modo, una caloría en su equivalente mecánico sería equivalente a 4,186 joule. Bien, entonces, una caloría, de alguna forma, que en una cantidad de calor se puede transformar, existe una relación directa con lo que es el trabajo mecánico. Bien. El poder unir ambos mundos, para mí, es algo muy sorprendente. Bien. Bien, es así que podemos dar forma a la relación entre calor, masa y temperatura, y calor específico, siendo este último dependiente de las características propias del material. El calor específico es algo que depende propiamente del material, ¿ok? Como vimos, existía un valor específico para el agua, un calor específico para el agua, pero podemos tener diferentes materiales. Por ejemplo, podemos tener agua, la cual posee, bueno, en este caso se está pensando en unidades de joule por kilogramos por Kelvin, pero nos vamos a preocupar, si se fijan, es como multiplicar por 1000 nada más, por el término del kilogramo. Bien, entonces, por ejemplo, el agua tiene un calor específico, 4186. El alcohol posee un menor calor específico, 2400. El hielo también posee su calor específico, 2090. El berilio también. Y como vemos, hay muchos materiales, hay muchas sustancias, las cuales poseen su propio calor específico. Entonces, en este caso, el plomo es aquella sustancia con una menor cantidad o sea, con un menor calor específico, y el agua es el que posee un mayor calor específico. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿A cuáles de estas sustancias le es más difícil cambiar de temperatura? Suponiendo que yo le inyecto la misma cantidad de calor. ¿Sería el plomo? El plomo. El plomo. A ver, el plomo. ¿A cuál de estas Al agua, po. Al agua, po. Ah, Necesita más energía. algunos dicen el plomo, otros dicen el agua. Piénsenlo un poco. Sí, es el agua. Sí, es el agua. Casi, bien. De todas formas, siempre hay que justificar todo lo que uno plantea. ¿Y cómo podríamos responder a esta pregunta? Bueno, de la siguiente manera. Se podría traducir: ¿a qué le tengo que entregar menos calor para generar un cambio de temperatura? Bien. ¿A qué le tendría que entregar menor calor para generar un cambio de temperatura? Esa sería como la sustancia que es más difícil, o más que nada, ¿a qué sustancia le tengo que entregar una mayor cantidad de calor para generar un cambio de temperatura? Esa sería la pregunta: ¿a cuál es más difícil cambiar la temperatura? Bueno, entonces, para responder esta pregunta, entonces la respuesta: esta dificultad o costo se traduce en la energía o calor, y si comparamos aquellas con un mayor y menor calor específico, por ejemplo, entre el agua y el plomo, tenemos lo siguiente. Para poder, en este caso, yo estoy calculando el calor que necesito suministrarle al agua
para poder generar un cambio en 1 grado Celsius. Entonces yo estoy aquí ocupando la expresión del calor. Tengo el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. ¿Bien? Y aquí también, en este caso, tengo la masa de 1 gramo, tengo el calor específico del agua, que es este valor que estamos viendo acá, y tengo la diferencia de temperatura que fue de 1 grado Celsius. Bien, para poder generar un cambio de 1 grado Celsius en el agua, yo tuve que suministrar 4.189 joules. Bien, lo que se traduce en una caloría. Y para el plomo, para poder generar un aumento de 1 grado Celsius en su temperatura, fíjense, tengo que encontrar el calor. Entonces, para poder encontrarlo, necesito reemplazar la masa, el calor específico del plomo y la diferencia de temperatura. Y en este caso le tuve que suministrar 0.128 joule al plomo, que lo que se traduce en 0.03 calorías. Entonces, ¿a cuál le tuve que suministrar una menor cantidad de calor para poder generar un cambio de temperatura? Bueno, fue al plomo. Por lo tanto, la que más cuenta, la que es más difícil de generar un cambio de temperatura vendría a ser el agua. ¿Bien? El agua es el más resistente a los cambios de temperatura. Es la sustancia más resistente a los cambios de temperatura. Profe, ¿Sí? ¿y cómo lo hace el cuerpo humano para mantener la temperatura? Oye, la verdad es que yo no soy médico, pero yo creo que ¿cómo lo hace el cuerpo humano para mantener su temperatura? Hoy tiene que haber algo. ¿Ah? ¿Con el sudor? Claro, con el sudor es una forma de regular la temperatura interna del cuerpo, pero claro, si uno se fija, el cuerpo en el interior, creo que ¿a cuántos grados está? Es bastante calentito el cuerpo en el interior. Y en el exterior, Es que creo que es por la grasa. la grasa funciona como aislante térmico. Puede ser, ¿ah? Puede ser por la grasa. Claro, eso evita que el calor se escape de uno. Por eso la gente que tiene como anorexia o cosas así tienen tanto frío. Tienen grasa. Mira, qué buen dato. Qué buen dato te sacaste. Claro, pero sí, hay que tener cuidado con las enfermedades, o sea, con los trastornos alimenticios, es algo que hay que llevar con cuidado. Pero como bien dice su compañera, es por la grasa, creo. Es por la grasa. Bien. Ok. Entonces, Profe, ¿sí? ¿qué significa el calor específico como en un compuesto? El calor específico en un compuesto. Bueno, según lo que hemos visto, el calor específico es la razón entre el calor y la masa por la temperatura, pero el calor específico de un compuesto, me imagino que hay ciertos materiales que al fusionarse con otros mediante una aleación, por ejemplo, yo puedo cambiar su calor específico. Algo así se me ocurre. Que de alguna forma combinando sustancias. ¿Ah? Como ¿Cómo? una propiedad del elemento, como cada uno va a tener la suya. Claro, si te fijas aquí, cada uno de los materiales posee su propio calor específico. Tanto el hierro, el cobre, el latón, la plata, el cadmio, el mercurio, el plomo, cada uno de ellos posee su propio calor específico. Entonces tiene que ver con las interacciones moleculares. Exacto, es una característica propia del material. Y bueno, en este caso el calor específico, claro, depende de las propias interacciones que hay entre los átomos incluso. Bien, todo eso depende. Oye, la verdad es que esa teoría es muy bonita, me encantaría hablar de ella con ustedes, pero todo depende de cómo sea por ejemplo, la densidad de estados que puede poseer un material, la distribución de carga que poseen los electrones, depende de qué tan llenos están los orbitales, por ejemplo, depende de muchas propiedades, incluso depende de la cuántica del calor específico, si, como les dije, proviene de las propiedades microscópicas de los materiales. Todas las respuestas a esas preguntas las dio la termodinámica y la física estadística. Bien. Si ustedes quieren investigar un poco más de eso, pueden buscar física estadística y ahí pueden realmente responder esas preguntas. Yo solamente se los puedo decir por encimita, pero ahí está la respuesta. Bien, todo va de la mano con la probabilidad incluso.
Bien, ahí el mundo se empieza a volver probabilístico cuando uno considera el mundo microscópico. Pero eso lo vamos a ver, lo van a ver más adelante. Bien. Ok, pero como bien dice su compañero, depende de cómo se interactúan los átomos unos con otros. Eso vendría a ser una forma de explicar. Bien. Ok, ¿qué hora es ya? Son las 3:24. Miren, ¿les parece si dejamos la clase del día de hoy hasta este punto? Igual hemos visto hartas cosas. Ya la próxima clase vamos a ver lo que son los sistemas termodinámicos. Miren, o no, mejor hagamos lo siguiente. Veamos esta última parte y para poder la próxima clase pasar de lleno a lo que es el equilibrio térmico. Bien, pasemos a definir lo que son los sistemas termodinámicos. Esto lo voy a hacer cortito, miren. Ocurre que un sistema se puede definir como cualquier grupo de átomos, moléculas, partículas u objetos en estudio termodinámico. Por ejemplo, el agua dentro de un envase, el cuerpo de un ser vivo o la propia atmósfera son sistemas. ¿Bien? El ambiente es todo lo que no pertenece al sistema, es lo que rodea al sistema, sus paredes, o sea, por ejemplo, como sus alrededores. Por ejemplo, el exterior de un vaso de agua o el espacio que rodea a la atmósfera. Bien, también puede ser todo el resto del universo que no lo contiene. La frontera es el lugar que separa al sistema del ambiente. Y esta frontera es la que media el intercambio de partículas o de energía entre el sistema y el ambiente. La frontera es un lugar muy importante en un sistema porque de alguna forma separa lo de adentro de lo de afuera. Y esta incluso media el intercambio tanto de partículas y de energía. ¿Okay? Es muy importante la frontera. Existen sistemas abiertos, por ejemplo, en los cuales sí se pueden compartir partículas e intercambiar energía con el sistema. Sería como una frontera abierta. ¿Bien? Como por ejemplo el intercambio de gases o los alimentos en los seres vivos. Eso podría ser un sistema abierto. Uno agarra algo del exterior, se lo introduce, pero no se lo come, ¿no es cierto? Y no hay ninguna frontera entre medio. Un sistema cerrado se define como aquel en el cual no entran ni salen partículas, pero puede sí existir un intercambio de energía con el ambiente. Bien, es un sistema cerrado. Y un sistema aislado es un sistema en el cual no se produce ningún intercambio ni de calor, ni de partículas, ni de energía con el ambiente a través de su frontera. Bien. Ok, entonces tenemos el sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Bien. Bien, entonces ahora vamos ahora solamente les voy a comentar un poco sobre las leyes de la termodinámica. Yo creo que esto ya la vemos en la próxima clase porque es un poquito intenso y hay que reflexionarlo un poco. Pero voy a finalizar la clase diciendo esto. Mira. Ocurre que los intercambios de energía que ocurren en los seres vivos tienen que seguir siempre las leyes de la física. Yo no he visto ningún error en la Matrix, ni tampoco ningún error en la realidad. Todo pareciera ser perfectamente planeado. Y eso algunas veces me angustia un poco, no sé, me gustaría ver un error en la Matrix. Bueno, ocurre que entonces todos los cuerpos siguen las leyes físicas, ¿bien? En este sentido, no son diferentes de las transferencias de energía. Digamos, por ejemplo, en un circuito cerrado, por ejemplo, ¿bien? Entonces, todos los medios, ya sean vivos o inertes, todos los cuerpos, ya sean vivos o inertes, siguen las leyes de la física. Bien. Y ocurre que estas leyes de la física generan ciertos fenómenos particulares y algunas de estas leyes de la física se le conoce como leyes de la termodinámica. Bien. Y son las reglas físicas sobre la transferencia de energía que se aplican en la naturaleza. ¿Ya? Las leyes de la termodinámica entonces es un tema pendiente que vamos a revisar la próxima semana. ¿Ok? Bien, entonces con este último párrafo doy por terminada la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profe. Ya, súper bien. Ok, entonces, bueno, si tienen alguna consulta me pueden escribir al correo. Profe, yo tengo una duda, encontré esto, pero no sé si sea verdad. A ver, comparte la pantalla, a ver. Pero ya.
Las moléculas tienen una estructura interna porque están compuestas de átomos que tienen diferentes formas de moverse en las moléculas. La energía cinética almacenada en estos grados de libertad internos no contribuyen a la temperatura de la sustancia, sino a su calor específico. Claro, como todo depende de cómo sea la interacción entre los átomos. Bien, ocurre que el calor específico creo que se define como la derivada de la energía con respecto a la temperatura, si no me equivoco. Hay una forma de definir el calor específico. A ver, voy a compartirle mi pantalla de nuevo. Yo hubo un tiempo en el que estudié calor específico sobre materiales magnéticos, por ejemplo. Y aquí creo que tengo una cosa para mostrarle, a ver. Este es como un Facebook, pero de los científicos. Aquí estoy yo, a ver, y creo que por aquí tengo algo de lo que estábamos conversando recién, a ver. Ah, y aquí tengo algo, miren. A ver. A ver. A ver si no me equivoco. Claro, el calor específico se define a través de la derivada de la energía con respecto a la temperatura. No, esto está mal, o sea, está simplificado, pero claro, está relacionado con esa forma. A ver si yo lo veo una definición más específica, a ver, calor específico. Veamos lo que dice Wikipedia, a ver, para ir a una definición más concreta. Ah, no, claro. El calor específico es la derivada del calor con respecto a la temperatura, no la derivada de la energía con respecto a la temperatura. Bien. Pero, claro, esa sería como una definición más formal. Ah, mira, y aquí está lo de los grados de libertad. Factores que afectan el calor específico. Mira. Ahí ustedes, bueno, es su trabajo investigar un poco más si quieren profundizar en esta materia. Esto es lo que yo le tenía preparado para el día de hoy, sí. Profe, quería preguntarle acerca del segundo trabajo. Ah, ya, bueno, ese yo lo voy a evaluar cuando estemos viendo la unidad de fluidos. Bien. Ahí lo voy a tomar en cuenta. Cuando veamos el tema de presión hidrostática, cuando veamos el tema de presión atmosférica. Bien. Yo estoy preparando ahora un pequeño temario, o una guía más que nada, para que puedan desarrollar ese segundo informe. Bien. Pero aún está en preparación. Bien.